Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy hemos tenido, en esta ocasión hemos tenido un pequeño fallo en lo que es la introducción que grabamos, no se grabó, así que pues la hago ahora aunque sea al final. Este es el cuadro que vais a ver cómo pinto hoy, y la idea era sobre todo para cuando aquellas ocasiones en que la vida nos vemos sin salida, el intentar poner otro punto de vista. Al cambiar el punto de vista encontramos soluciones, que lo importante es encontrar soluciones, ¿no? En este caso, ¿qué punto de vista es? Pues tumbada en la hierba, ya la primavera que está a punto de llegar, aquí en el hemisferio norte, y mirando, estoy tumbada y mirando, y lo que me abraza, ¿de acuerdo? Ese es el enfoque, la idea, y bueno, la técnica ahora la veréis, rápida, sencilla, y usando lo que es la cromoterapia. Ya me habéis preguntado mucho sobre lo de la cromoterapia, grabaré un vídeo explicativo en el otro canal. Y nada más, solo deciros que el próximo lunes 15 de febrero se inicia otro curso de pintura online, aún quedan plazas, o sea, por si a alguien le interesa, y ahí nos pondremos también en contacto y continuaremos, empezamos de cero en el curso. Nada más, os dejo ahora con lo que sí se ha grabado de la realización de este cuadro, ¿de acuerdo? Venga. Tumbados sobre la hierba y en el campo, ¿qué es lo más alejado que vemos de nosotros? Y mirando hacia arriba, pues el cielo. Para hacer el cielo voy a usar el blanco, el azul ultramar y el azul cerúleo. Voy a dar primero con un poquito así de blanco y ya con el azul cerúleo lo hago clarito y un toque de ultramar para hacer un cielo suave. La línea de horizonte estará baja, estamos tumbados, ¿no? La altura de nuestros ojos. Con un poco de verde oliva, a ver, es un 24, con un verde oliva y aprovechando que está un poquito, ¿veis? Húmedo, voy dando lo que sería a lo lejos, pues pequeñas ramas de árboles. A lo lejos lo vemos difuminada, muy difuminada. Vale. Me voy ahora al otro lado y hago pues más o menos lo mismo. Suave. Bueno, ya sabéis que es ir con cuidado, ir difuminando, y sobre todo la primera fase de lo que es pintar el cuadro es ubicando zonas de color, lo que se llama pues ir manchando. Vamos cubriendo todo, aquí con una brocha ancha, ya más rápido. Y bueno, estoy usando el verde oliva, el azul ultramar que tenía ahí, voy pues lo que es ir rellenando. Voy dando las hierbas más rectas en el centro, se supone que estoy ahí en medio tumbada, y en el centro más rectas y más curvas hacia los lados, hacia lo que son mis ojos, ¿no? Voy a dar un poquito más intensidad a estos árboles del fondo. Y lo que hago es utilizar lo que es un pincel en abanico con una doble carga del verde oliva y el amarillo huevo. Vamos dando. Y ahora la parte más alejada, pues con amarillo y naranja, hago una doble carga con un número 24 y vamos dando toques de color. Es una zona más alejada a nosotros, estaría pues por detrás de nuestra frente y no distinguimos bien, ¿no? Entonces pues es un poquito más lo que es ir manchando, ubicando zonas de color. Y vamos también, veis, incorporando el blanco, el amarillo, algún que otro toque
Con el rojo es importante que vaya, al estar más alejado, no está nítido, está borroso, digamos, ¿no? Bien, vamos a ir dando hierbas, una doble carga. Vamos viendo las primeras que pintamos más bajas que la segunda, digamos, el segundo plano, más cercano. Y vamos ya dando y variando las intensidades y tonalidades de los verdes. Bien, el verde lo hacemos con lo que es el canto del pincel, en este caso son 24, y a medida que nos vamos acercando, pues la intensidad y los contrastes son más fuertes. Hacemos a un lado y luego al otro. Vamos a ir dando. Bien. Seguimos con distintas tonalidades de verde. La densidad de lo que es la primavera, cuando de repente todo florece. Y lo mismo, vamos dando con amarillo, naranja, que nos dé energía. Bien. Vamos situando. Estas ya es un plano más cercano a lo que sería nuestra frente. Podemos ver un poquito mejor, pero tampoco es una pintura rápida, impresionista. Lo importante es la conjunción del color, la variedad. Las vamos ubicando, luego ya posteriormente, pues a medida que estén más cercanas se van definiendo mejor, pero ahora mismo es ubicar y dando con un pelín de negro se le da la oscuridad para que luego contraste con las hojas de encima o de delante, perdón. Y a medida que se va acercando a nosotros, las flores van aumentando de tamaño y en altura también. Y la variedad del color es muy importante. Ahora es el rojo con blanco. Yo lo que hago es ubicar, ir situando. Estoy a un lado del lienzo, luego me iré al otro lado y seguiré situando, ubicando distintas flores, distintos colores. En este caso es un rojo coral con un rojo oscuro. Y que aparezcan las amapolas de nuestra primavera, que son importantes, ¿eh? El color rojo da energía también. Los malvas, los rosas, con el abanico lo que hago es con rosa y blanco ir dando otro tipo de flores que no sean estas, lo que son amapolas, las anémonas. También son más espigadas, pues estas mini campanillas que salen en primavera, pues que también formen parte. Bien, ahora aún más grandes, nos las vamos a ir situando. Primero las ubico, después las defino. Sigo utilizando el número 24 para un pincel plano del número 24. Vamos situando otra. Y más o menos al otro lado lo mismo. Me voy ubicando.
Ahora mismo están volando, no tienen tallo ni nada, ¿no? Pero ya posteriormente los vamos a ir a pintar. Eso no es ningún problema. Lo importante es ver que muchas veces cuando pintamos el campo estamos de pie y lo miramos pues de frente, de abajo hacia el horizonte, y en este caso es totalmente el punto de vista es completamente distinto, con lo cual el mismo campo visto a lo mejor desde lo que es un risco nos quedaría un efecto completamente distinto, ¿no? Es para que veáis que al estar tumbado nuestra línea de horizonte está muy baja, vemos mucho cielo, pero al crecer las hierbas tanto y esa floración tan explosiva que hay en primavera, pues es la que nos rodea. Vemos mucho cielo, pero a la vez envuelto en mucho color. Ahora con el perfil voy dando distintas, pues bueno, hojas tipo espiga. No son las de las flores, por eso veis que no hay tallos, ya más adelante haré tallos. Pero vamos añadiendo planos y planos a medida que se acerquen a nosotros. Bueno, a la persona que está observando está ahí tumbada, que es uno. Bien, distintas tonalidades, me voy marcando ahora tallos. Posteriormente los puedo ir definiendo. Lo que es el pedúnculo y los sépalos ahí pequeñitos y ese tallo. Al estar tumbado tenemos vista periférica más que de arriba a abajo. La tenemos frontal, el frontal nuestro es el cielo, periférica, y ahí pues tenemos, bueno, como un gran angular, y por eso nos da ese efecto de recogimiento hacia nosotros de las flores, o hacia nuestros ojos más que hacia nosotros. Ahora voy buscando distintos verdes, voy haciendo distintas mezclas, que haya contrastes, y eso, cuanto más rico en color, pues mejor. Y así también conseguimos más profundidad. Le hago el pedúnculo, su tallo. Y bueno, ya seguimos. Ya estoy haciendo aquí lo que es marcarme la zona donde va a ir la flor. Ya sabéis que el amarillo es un color muy transparente, con lo cual me la dejo marcada. Sí estoy usando la brocha del 29. Y posteriormente la defino. Pero lo mismo, ¿veis? Ahora mismo está volando, ahí flotando, levitando sobre las demás. Está, obviamente, al ser más grande, más cerca de nuestros ojos. Y lo mismo aquí. Me las voy marcando, las voy ubicando. Y luego, ya cuando estén secas, las defino. Para que veáis que también con brochas anchas se puede hacer multicarga. Y lo mismo al otro lado. Vamos ubicando y ahora poco a poco vamos dando ese tallo para que no leviten y vamos definiendo pues hojas de esos tallos. Distintas hojas. Al marcar el tallo sobre flores que hemos pintado antes, te está indicando que esa flor está más cerca de ti, ¿no? Vamos así mandando a un plano posterior la flor anterior. Voy aquí. Y mientras se seca, pues voy situando distintas y realzando ahora las flores blancas y amarillas.
La verdad es que en la naturaleza entra pues tanta variedad y tanta hermosura que da gusto, ¿no? Ahora realzo los con el blanco. Doy al otro lado. Bueno, es una doble carga con amarillo y blanco. Pero ya sabéis que el blanco no es muy cubriente normalmente. Bueno, desde que quitaron el plomo en las pinturas, cosa que es buena, siempre lo digo. Pero bueno, supone un doble trabajo y se vuelve a hacer y ya está. Se marca. Y ahora con el naranja y el coral y un poquito de amarillo le vamos a ir dando lo que es el corazón. Estoy usando un lengua de gato del número 8. Al ser grande, pues, y tener punta en lengua de gato no pasa nada, es fácil. Le hago un poquito el corazón, que haya ese contraste. Bien, veis que en el centro hay menos flores, pero bueno, se supone que está nuestra cabeza ahí aplastándolas, ¿no? Pero bueno, ahora con un poquito de marrón le damos un toque para dar ese relieve. Y ya pues lo que nos queda es definir un poco las hojas y las flores grandes. Voy a usar otro color y pongo un poquito más de verde. Estoy usando una mezcla del verde oliva con el verde inglés y el verde pistacho. Y ahora pues lo que hago para cambiar la tonalidad es iluminar con blanco. Y le hacemos aquí pues eso, otro tipo de hoja. Lo mezclamos con el blanco y la realzamos. Vamos. Estas están más cercanas, digamos que está pues lo que es el rabillo del ojo, ¿no? Esa visión periférica, entonces pues sí podemos ver alguna hoja más por aquí. Vamos al otro lado también, hay que ir haciendo. Y estas estarían pues por nuestra coronilla, por nuestra frente, ¿no? Algo vemos, pero no demasiado. Ahora repaso, voy dando distintas tonalidades, no me importa si el blanco está un pelín manchado con el naranja, pues me deja otro tono. Y lo mismo, lo que os digo, cuanto más variedad en el colorido, pues mejor, más rico. Vamos haciendo otro tipo de hojas, así un poco más alargadas. Y ahora sí lo que paso es a definir las grandes. En este caso acentúo el rojo con una punta de negro para darle esa fuerza. Es un rojo coral con un poquito de negro y amarillo. Damos aquí una vuelta y vamos definiendo. Es una doble carga, ilumino con un poco del amarillo con un poquito de blanco. Y vamos, exacto, dando así esa profundidad. Al tener una doble carga ya no es tan transparente la pintura. Voy a esperar que seque y me voy al otro lado para que luego queden bien las hojas delanteras. Bien, y empezamos por las hojas traseras. Aquí lo mismo, acentuamos con un pelín de negro el rojo.
y si acaso con un pelín de blanco en el amarillo. Vamos dando hojas traseras. Y ahora adelante, para que contraste, aquí la perfilo un poco mejor, pero para que me contraste el oscuro del anterior, marco con un poquito de blanco la delantera. Y me falta el blanco, así que voy a poner un poco más de blanco. Y marco, que nos ha quedado marcado, pues le doy sola con la esquinita del oscuro. O sea, es un rojo coral, no es naranja. Realzo con el blanco. Y ahora vamos a este otro lado. Y vamos dando la parte más oscura, la acentúo con un toque minúsculo de negro, la parte roja. Bien, ya vamos avanzando y haciendo exactamente lo mismo. Y vamos poquito a poco definiendo estas flores que tenemos más cerca. Vamos ya definiendo mejor, acentuamos la oscuridad con un pelín de negro y la claridad del amarillo con un poquito de blanco, y ya es cuestión de ir definiendo e ir terminando. Vamos dando ya los verdes, ya un poquito más definidos, le voy a dar ahora más contraste. Y vamos, ya prácticamente está terminado. Y nada más, vamos superponiendo unas y solo espero que esta explosión de color que nos traerá la primavera dentro de nada, pues nos sirva a todos. Vamos dando los últimos toques y ya. Bien, ya he terminado. Como veis es diferente al anterior. Este era más tranquilo, este ahora es más explosivo y tal. Lo importante, buscar diferentes puntos de vista, ¿no? En este caso, que era tumbarme y ¿qué veo? Pues me rodean las flores de la primavera. He puesto muchos colores para que sea una explosión de color y usar así la cromoterapia para los momentos en los que nos encontramos más desanimados, pues que nos ayude, ¿no? Este era para estar más tranquilo, pues este para que nos meta un poquito de energía. Y nada más, lo que es una perspectiva nueva, pues también nos sirve en lo que es la vida normal y corriente, ¿no? Intentar ver situaciones un poco difíciles desde otro punto de vista y buscar soluciones, que lo importante es buscar soluciones. ¿De acuerdo? Pues nada más, ya sabéis, si os ha gustado, le dais al dedo y yo me entero. Y nuevamente, gracias a todos por estar ahí, siempre pendiente, que os estoy súper agradecida. Espero veros en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un besito. Ya está. El segundo final.